En las bajas laborales normalmente tenemos una media de un 6%, un punto más en el caso de las mujeres, llega hasta un 7,5%, y una vez finalizada la campaña, la sentimos las empresas, las bajas laborales, se incrementan 3 puntos más. Todo esto pues derivado, como bien he comentado antes, de la sobrecarga de trabajo. Pasamos a tener un 9%, por dolores de espalda, estrés, dolor de cuello, depresión, cansancio en general de la sobrecarga que se lleva. Ahora, como todos sabemos, están las rebajas de enero, han empezado el día 7 y nos estamos encontrando otra vez con la misma problemática. La falta de contratación no cubre ni mucho menos las necesidades que está habiendo y en 10 días que llevamos de rebajas, que han comenzado el día 7 hasta el 15, 16 que es hoy, el porcentaje que tenemos es de que se han realizado ya 25 horas extras por persona en 10 días, teniendo en cuenta que falta mes y medio para terminar la campaña de rebajas. Tan conflicto que nos encontramos en las empresas con el tema de las reducciones de jornada por maternidad o por guarda de un menor es la concreción horaria. Las empresas no las dan en función de las necesidades de la trabajadora, sino que lo hacen en función de sus propias necesidades. O sea, la reducción de jornada te la daré, pero cuando, en el horario que a mí me vaya bien, no en el que tú necesitas. El 27% tienen que utilizar la vía judicial, irse a un juzgado, poner una demanda para que un tercero decida. La gran mayoría suelen ser favorables para las mujeres porque ante la organización interna de la empresa prima el derecho al menor. Peor. Ahora mismo estamos en 7.500 vacantes cuando el año pasado estábamos en 3.500. Eso hace una tendencia a abandonar el sector, pero ya de forma masiva. Ya no estamos hablando de 100, 200 o 300 personas, sino que estamos hablando de mucha gente. Y como decía mi compañera Eva, hemos notado que hay un tipo de trabajadora que es de 35 y 45 años, entre 35 y 45 años, que es una trabajadora con 11 años de experiencia y una profesionalidad que en principio debía ser el que revelara a la gente que está ya a punto de la jubilación y que se está marchando. Nosotros ya le hemos trasladado a la Administración que esto no es sostenible y que desde luego la Federación de Comercio va a plantear una dura negociación colectiva y la va a plantear por todos los datos que hemos dado aquí. Vamos a plantear una negociación de salario, no puede estar por debajo de los 1.000 euros, eso ya no puede ser negociable y vamos a plantear una negociación dura en el tema de conciliar la vida laboral y familiar.